Ruth capítulo 2, segunda parte. Esta es la segunda parte de este capítulo que vamos a analizar. Espiguemos en los campos de la redención. Desde el estudio anterior ocupé este título precisamente por la analogía simbólica y profética que implica los campos a donde llegó Ruth y en donde se encuentra pues vinculado los personajes de esta maravillosa historia de redención. Así es de que recordarán que en el capítulo anterior estuvimos hablando de estos simbolismos proféticos precisamente, que contienen los versículos, específicamente los versículos 8 y 9 que estuvimos analizando de este capítulo y que me voy a permitir citar una vez más. Dice desde el verso 8, el capítulo 2 del libro de Ruth. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua. Sí, y bueno, estuvimos analizando los aspectos simbólicos de estos elementos. Entendimos que el campo simboliza el el reino del Señor. Y vos, en, en su, en el papel que desempeña en esta historia, él simboliza a Yeshua como el Redentor y en su carácter de Redentor del Señor. Pongamos atención así es de que a las palabras de vos, eh, que en el futuro será el Redentor y también el papel que juegan sus criadas, porque las criadas de las que se mencionan aquí y en otro pasaje, en otro versículo se mencionan a los criados, tiene que ver también con un aspecto simbólico que procuran, cuidan, guían a quien necesita de servicio. En este caso, Ruth está representando ella es en sí una extranjera que llega a este campo. Y recordemos que en los evangelios Yeshua habló con muchos extranjeros. Él habló de la condición en la que se encontraban los extranjeros respecto a los naturales del pueblo de Israel. Y se sorprendió en muchas ocasiones el Señor por la fe que un extranjero podría incluso expresar eh, acerca del Dios de Israel y la confianza que ellos podían tener. Citamos el ejemplo de la mujer sirofenicia, la extranjera, que le pidió al Señor liberar a su hija de un espíritu maligno y habló incluso con un grado de humildad y confianza y de fe, que el Señor se sorprendió y le pidió, le concedió lo que le pedía. En el caso de el general, aquel general romano también, que en un momento dado le explicó: si yo como comandante le digo a mis soldados que vayan, van; si les digo que vengan, vienen; tú con que digas la palabra, mi siervo sanará. Así es de que imagínate este grado de confianza que ellos expresaron, entendiendo por supuesto quién era el Señor para haberse dirigido de esa manera, con la confianza de que podía cumplir las señales específicas del Mesías anunciadas por los profetas. Así es de que, pues esta historia aquí nos habla de algo bien importante que incluso nos involucra a nosotros, por supuesto, de a quién obedecer, a quién seguir, justo aquellos que dejó el Señor como sus siervos, que en este caso, en la analogía, representan a las criadas, a los criados. Y cuando le dice: "No, les he pedido que no te molesten", esto, la palabra molestar, nagá, que significa
se traduce como tratar violentamente o golpear. Y es precisamente lo que la advertencia que hace Yeshua para con sus apóstoles, los que van, le envía para compartir las buenas nuevas. Apacienta mis ovejas. Tratarlos con cariño, con amor, con el mismo amor que el Señor trató a su pueblo. Y entonces entendimos estos conceptos de los que hablan estos versículos tan importantes. Vos le dijo a Ruth que él le proveería de agua y las vasijas, el agua, pues también es un aspecto importante, simbólico, bíblico, por supuesto. Porque vos en un momento dado vio que en Ruth a una mujer obediente, humilde, con las características de amor al prójimo al cuidar a su suegra. Él sabía que Ruth estaba haciendo todo lo que el trabajo, el tratar de proveer precisamente para Noemí, una mujer anciana que ya no tendría fuerzas para trabajar en el campo. Y esto fue una manifestación de amor al prójimo por parte de Ruth, el mandamiento más importante que hemos estado hablando muy seguido de este aspecto y que justo caracteriza a los hijos de Dios, a los hijos del reino. Según las palabras del propio Yeshua, también se encuentra al mismo nivel de importancia este mandamiento que el amor a Dios, el Creador. En el análisis de hoy entonces vamos a hablar de uno de los dones más importantes, hermosos por supuesto, que a Dios le agrada que tengan sus hijos, la gratitud. Y justo la recompensa por la gratitud que en ocasiones recibimos sin esperarla, por supuesto que representa una bendición de Dios. Y muchas veces, si lo piensas bien, vas a llegar a la conclusión de que eh, muchas veces has recibido eh, por conducto de otras personas esta bendición a través de un servicio, alguna ayuda, etcétera, cualquier provisión que en general hayas podido recibir en un momento dado. Y en el caso de Ruth, pues es lo que sucedió. Ella recibió la bendición de Dios por causa de la gratitud, este corazón agradecido que manifestó Ruth. Recordemos que ella había comenzado a dar cumplimiento ya de mandamientos fundamentales de la Torá y que es esa actitud en un momento dado lo que le traería un gran beneficio. Y entonces nos podríamos nosotros preguntar, ¿cómo es que podemos asegurar esto? Que una mujer, incluso moabita, estaba dando cumplimiento a mandamientos de la Torah relevantes, importantes como el amor al prójimo. Bueno, esto no es nuevo. Esto tiene que ver con algo natural que todos traemos, que Dios ha depositado en la esencia de cada ser humano. Y que cada ser humano decide si se constituye en hijo de Dios a través del uso de este atributo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Esto es tan simple como la decisión de hacer el bien o hacer el mal. El apóstol Pablo nos habla en una de sus cartas acerca de este aspecto de los gentiles. Él se refiere a los gentiles, a los extranjeros, aquellos que no nacieron con esta doctrina, esta enseñanza de la Torá, del temor a Dios, sino que siendo extranjeros ya con conciencia, adultos, etcétera, estamos adhiriéndonos al pueblo del Señor a través de su ley, a través del pacto. Pero antes de todo esto, hay personas que comienzan a hacer cosas que son de la ley, a pesar de que no tienen la ley. Y entonces Pablo dice, porque los que son estos gentiles que hacen lo de la ley sin tener ley, la ley de Moisés, sin habérseles inculcado, enseñado,
son ley para sí mismos. ¿Esto qué significa? Que delante de Dios ellos son justos, están haciendo justicia, misericordia. Y es justo lo que, lo que ha sucedido y lo vemos en muchísimos pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Yeshua nos dio el ejemplo de la gran fe y sincera que puede tener un extranjero, que incluso haciendo uso del sentido común, de este aspecto de bondad que ha sido incrustado en su persona desde que nace, y pues esa es la gran diferencia entre aquellos que se deciden por la religión y con esto generándose a sí mismos un problema, porque recordemos que ¿qué es lo que genera la religión? Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Cuando tú decides llevar tu vida religiosamente, en lugar de llevar tu vida en obediencia, pero con conciencia de lo que implican los mandamientos de Dios, entonces lo que estás generando es que poco a poco cauterizas tu espíritu, tu capacidad espiritual para crecer en fe. No, te quedaste enano, pero porque te acostumbraste religiosamente a cumplir por cumplir, sin verdaderamente hacerlo por amor. El amor entendido bíblicamente, correctamente, es lo que nos va a hacer discernir los mandamientos y en consecuencia tener una vida que va en progreso siendo transformada. Entonces dice el verso 10. Ella entonces, perdón, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Te das cuenta? Ella misma se sorprende de este trato especial que le está dando voz. Tú de entrada pudieras, o sea, obviamente ya conoces la historia y podrías decir, pues que le gustó y le llamó la atención y le cerró el ojo. Hay algo más importante, por alguna razón queda escrito en la escritura, en la palabra de Dios, independientemente de todos los aspectos que se pueden haber dado alrededor de este aspecto tan importante. Hay algo que nuestra atención se debe enfocar, y es justo en la actitud. ¿Cuál es la razón por la que vos lleva a cabo esta actitud para con Ruth? Recordemos que lo que representa el nombre de voz, lo que significa es alguien en poder o con poder. Y si atendemos a los simbolismos que hemos analizado, podemos ver que la enseñanza pues es muy clara. Nuestra obediencia a la Torá nos va a dar gracia delante del que tiene el poder, del que está facultado para bendecir. Y en este caso, vos estaba siendo facultado para bendecir, para beneficiar eh, a favor de Ruth. ¿Por causa de qué? Por causa de su obediencia. Existe un principio que la mayoría de nosotros hemos experimentado en carne propia. La fórmula, la fórmula para el fracaso, ¿cuál es? Haz las cosas a tu manera, ¿no? Mientras que la fórmula para el éxito es hacer las cosas como nos enseña Dios, obedeciendo su palabra. Y muchas veces, lamentablemente, aprendemos este principio pues tarde, pero qué mejor que aprenderlo a buen tiempo. No hagas las cosas a tu manera, sino aprende cómo quiere Dios que lo hagas porque te va a ir mejor, te va a ir bien. Y es interesante la palabra conozcas, reconozcas que le dice Ruth aquí a vos, porque ella se sorprende. Y esta palabra que se usa en este pasaje, en el hebreo es la palabra nakar y se traduce como reconocer o como conocer a, también se traduce como familiarizarse con, preocuparse por,
también se traduce como respetar. Y otra traducción también que queda bien en en el contexto de este pasaje es reverenciar, que es otra de las palabras con las que se traduce. Nakar, reconocer. Y entendemos mejor así la pregunta de Ruth porque ella misma refiere que es extranjera, ¿sí? Así que ella entendió que la actitud de Boz pues no era como la de cualquier israelita, porque al ser consciente de que era extranjera, ella sabía de antemano que estaba fuera del pacto. Ella era consciente de eso y sin embargo estaba teniendo todas esas actitudes importantes y relevantes que muchas veces dan ejemplo a muchos otros que dicen ser del pacto, pero que dejan mucho que desear en su actitud. En este caso, ella, siendo extranjera, de antemano entiende, de antemano entiende que no es una persona que está en pacto, y sin embargo, alguien con poder, alguien que actúa conforme a la misericordia de Dios, porque ella se está dando cuenta de eso, dice, yo no soy del pacto y me tratas como si fuera del pueblo, es decir, del pacto, como si fuera del pueblo de Dios. ¿Te das cuenta qué importante es esto? Esto aquí nos deja una enseñanza bien importante para nosotros, que estamos en pacto con el Señor, que llevamos algún tiempo ya con una transformación de nuestras vidas. Ahí vamos poco a poco, entendiendo cuál es el propósito de nuestra vida en este mundo y hacia dónde vamos, etcétera. Todo esto que implica ser hijo de Dios. Y la enseñanza aquí impresionante de vos, ¿cuál es? Tienes que tratar con el mismo amor, con la misma fe, la misma misericordia a unos y otros, porque si Dios no hace acepción de personas, mucho menos lo tenemos que hacer nosotros. Y en ocasiones se comete ese error, hacer lo contrario, porque comienzas a tener unas actitudes diferentes con aquellos que son de la fe respecto de aquellos que no son de la fe. Y haces tú una separación, algo que no hace Dios. Y, y muchas veces pues eso, lejos de ayudar a tu propósito, porque tienes un propósito como hijo de Dios, pues esa actitud te estorba para cumplir ese propósito, esa responsabilidad. Entonces ella, Ruth, siendo una extranjera, sabía de antemano que estando fuera del pacto, pues le extrañó que la tratara como si fuera parte del pacto, como si fuera del pueblo de Dios, independientemente de que toda su actitud ya le estaba identificando como una persona fiel, temerosa de Dios, con misericordia. Dice el verso 11, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Ya le está dando una explicación. Dice, después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Entonces, a la pregunta de Ruth, vos responde, no importa que te sorprendas, que seas extranjera. O sea, cuando dice soy extranjera, le dice no estoy en el pacto. La respuesta de vos es, no importa que no estés en el pacto, tu actitud, lo que estoy viendo y lo que me estoy enterando de que has hecho con tu suegra, lo hace cualquier hijo de Dios, temeroso de Dios, y Dios se agrada de tu corazón. Es la respuesta que estás dándole vos. Aquí él le está dando su razón, que él, por su actitud, ¿sí? La razón, la actitud de Ruth, ella está poniendo en práctica uno de los mandamientos más importantes que nos enseñan las escrituras, el amor al prójimo. Y por si fuera poco, en esa actitud tomó la decisión de ir a una tierra que jamás había conocido. ¿Recuerdan quién hizo lo mismo? Abraham, exactamente. Génesis 12:1. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí en el caso de Abraham, pues, cuando menos
cuando menos tenía una promesa acerca de lo que haría Dios con él. En el caso de Ruth, no tenía nada de eso. Lo único que tenía era a Noemí. A Noemí y todo lo que pudo haber escuchado del Dios de Israel de parte de Noemí. Y algo interesante también, un detalle muy hermoso que identifica a Ruth con Abraham. Abraham no era israelita cuando obedeció a Dios. Igualmente Ruth. Ambos fueron extranjeros. Y lo más impresionante es que Dios continúa haciendo esto mismo contigo y conmigo, y está formando a su pueblo de todas las naciones del mundo. Y esto es maravilloso. Esto es una clara muestra del amor de Dios y de que efectivamente Él no hace acepción de personas. Dice el verso 12, el Señor recompense tu obra. Ya desde aquí, vos estás diciéndole a Ruth que Dios le, le recompense por esto que estaba haciendo con Ruth, perdón, con Noemí. Y dice, y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aquí las palabras de vos pues, refieren a la justicia y a la fidelidad del Dios de Israel. Hebreos capítulo 6 dice lo siguiente, a partir del verso 10. Hebreos 6, verso 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Fíjate bien, aquí Ruth le está diciendo de esta obra, le está diciendo a Ruth que esto que está haciendo con Ruth como una obra de misericordia es importante para Dios. Y entonces el autor de la carta a los Hebreos escribe esto, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Las palabras de voz para con Ruth reflejaron el anuncio de una redención en la que Dios, pues es el constructor, estaba construyendo esta redención. Y es justo lo que está pasando hoy en día desde Yeshua. A partir de Yeshua, Él lo dijo, Mateo capítulo 15. ¿Qué fue lo que dijo? Le dijo a Pedro, en esta roca edificaré mi iglesia. Hablando de Él como la roca de Israel. Entonces, eh, esto es muy importante porque así como en ese momento el Señor estaba colocando las piezas para llevar a cabo una redención, es justo lo que está sucediendo hoy en día con el pueblo de Israel. El Señor está llevando a cabo todo lo necesario para que en el tiempo del Señor, cuando regrese Yeshua, se lleve a cabo esta redención, la redención final. Y vos aquí menciona las alas, que son el refugio del Dios de Israel. Y lo curioso es justo el significado en el hebreo de la palabra alas, que es la palabra kanaf. Y algunas de las palabras con las que se puede traducir son, fíjate bien, si quieres anotar, porque eso es importante, la palabra kanaf, que es la palabra hebrea para alas, cuando se refiere a alas de el refugio del Señor, se traduce como borde. A ver si comienzas ya a recordar a qué está refiriendo aquí en el aspecto simbólico también. También se puede traducir como capa, también se puede traducir como manto y también se traduce como regazo. Y, y esto, simbólicamente hablando, nos podría remitir al manto que contienen los tzitziot, los
los tzitzit, que representan los mandamientos de Dios según Números capítulo 15 y Deuteronomio capítulo 22. Literalmente Ruth se estaba refugiando bajo el manto de protección de Dios. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué representa el manto? Tú ya lo sabes. El manto, ¿sí? Eh, representa, simboliza los mandamientos de Dios. Así es de que, para recordar solamente, recuerda la visión de que tuvo Pedro cuando tiene esta visión que del cielo baja un manto y en el manto animales inmundos. Y resulta que él tenía hambre precisamente y escucha una voz, la voz del Señor que le dice mata y come. Si ya estudiaste con nosotros este capítulo del Nuevo Testamento, pues te vas a recordar que efectivamente lo que sucedió es de que no se estaba hablando de comida, se estaba hablando de personas que teniendo una condición de inmundicia por causa de estar alejados de Dios, de no tener ninguna relación con el Señor, estaban ya siendo preparados, purificados para ser parte del Señor. Y lo que estaba haciendo falta aquí era que todos estos que estaban siendo ya preparados, siendo gentiles, extranjeros, entonces recibieran las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, que es justo lo que nos purifica, porque al recibir el Evangelio comenzamos a cambiar actitudes, hábitos, costumbres. ¿Por qué? Pues por causa de la ley. O sea, la ley es parte fundamental del Evangelio, leyes que transforman las vidas de las personas. Así es de que eh, esto que estamos viendo aquí, si fíjate una vez más lo que dice vos, le dice, el Señor recompense tu obra, es decir, el Señor te recompense por amar como amas a tu prójimo. Y que tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces lo que está diciendo es que este medio, las alas de las que está hablando, es justo el medio que está usando Ruth, los mandamientos, para refugiarse en el Señor y recibir en su caso la recompensa de la que está hablando vos. Es justo lo que sucede con todos hoy en día. Entendimos que era necesario tener a Dios en nuestras vidas. ¿Y qué fue lo que hicimos? Justo eso, esto que dijo vos, en cuyas alas hemos venido a refugiarnos. Es decir, en cuyos mandamientos, en cuya purificación hemos venido a refugiarnos, que es justo lo que nos va a permitir el camino a la redención. Literalmente Ruth estaba refugiándose bajo el manto y protección de Dios a través de su obediencia. Así es de que si tú no eres obediente al Señor, va a ser muy difícil que logres este propósito, esta remuneración que prometió vos, el que redime. Esto es lo que simboliza que haya venido bajo las alas del Dios de Israel a refugiarse. Dice el verso 13, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Te das cuenta? Una vez más, una actitud más de sencillez, de humildad, de no considerar que merece algo, sino por el contrario, la gratitud, las palabras de agradecimiento por haber hallado gracia delante de aquel que tiene el poder para redimir. La palabra consolado en el hebreo es la palabra naham y se traduce como compadecer, se traduce como tener misericordia.
Y en su respuesta, Ruth reconoce que ni siquiera es como alguna de sus criadas, lo cual habla de una actitud de humildad. Sin embargo, en la expresión de Ruth podemos ver claramente un aspecto profético también al afirmar que, por un lado, le ha hablado al corazón. Y sin embargo, pues no es como una de sus criadas, lo cual eso representa, resalta, porque las palabras de voz y el consuelo que le ha provisto no es algo que vos pudiera tener con cualquiera de sus criadas en el contexto de ese momento, ¿no? Era algo especial. Y, y esto es porque Ruth en un momento dado, independientemente de todo esto que representa el simbolismo acerca del Redentor y de quien va a ser redimido, que nos identifica a nosotros y al Mesías, independientemente de toda esta razón por la cual de su trato, pues también podríamos en un momento dado considerar que esto se estaba ya debiendo también al trato de su futura esposa. En un momento dado, él ya sabía para este momento que la condición que tenía Ruth como viuda y, y que en un momento dado familiar, parentesco, el parentesco que ya existía por haberse casado con uno de los hijos de Noemí. Y dice el verso 14, vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Esto es muy importante, primeramente porque dice la escritura que vos fue quien personalmente, y no alguna de sus criadas, le sirvió el potaje a Ruth. Y el segundo aspecto importante es el hecho de que Ruth y a Ruth le sobró alimento después de haberse saciado, dice la escritura. Y recordemos que en Deuteronomio capítulo 8 hay un mandamiento que se utiliza en algunas ocasiones para dar gracias al Señor por el sustento. Deuteronomio 8, verso 6 dice, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque el Señor tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella. Tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Una, una oración hermosa que de gratitud, por supuesto, acerca de la tierra prometida. Y dice el verso 15, continuamos ahí en Ruth capítulo 2. Luego se levantó para espigar. Estamos hablando de Ruth. Después de haber comido, se levantó para espigar y Boz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas. Recordemos que el mandamiento era que recogieran, que los que iban segando, no recogieran las esquinas, que pudieran dejar algo para las viudas, para los pobres, para los huérfanos. Pero aquí hay algo diferente, hay un plus que está haciendo Boz. Mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Entonces aquí la instrucción de vos ya fue con todo el propósito de bendecir abundantemente a Ruth. Fíjense bien lo que está sucediendo aquí. En renglones anteriores, vos le dice a Ruth, el Señor te recompensa por tu acción.
Y aquí vos está haciendo lo propio, o sea, lo que le toca, lo que él considera que le toca. Si él real, o sea, si tú realmente estás dándole una bendición a una persona, no necesariamente tiene que ser solamente de boca, porque si está en tu mano hacer algo para comenzar a fluir esa bendición, obviamente tú no eres el Señor, pero si de parte tuya, tus recursos, tienes la oportunidad de bendecir, de hacer, de comenzar a hacer algo que de tu propia boca ha salido, sobre todo cuando dijo vos que el Señor te recompense, pues entonces hazlo. Y es justo lo que hizo vos. Una enseñanza importantísima. Siempre que tengamos la oportunidad de, de hacer algo para que cuando decimos que el Señor te bendiga, que el Señor te recompense, pues si nosotros en ese momento tenemos la oportunidad de comenzar a hacer eso, pues bueno, justo es lo que hace Dios con quien bendice, porque esa bendición debe ser precisamente para proveer de bendición a otros. Dice, y dejaréis también caer para ella algo de manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. La instrucción entonces aquí de vos es en ese sentido, ¿sí? A sus criados para que dejaran estos manojos y aun que la dejaran espigar entre las gavillas. Y esto solo lo podía hacer el dueño porque ya era parte de lo suyo, de su propiedad, de la cosecha. Sin embargo, les dice a los trabajadores que dejen tomar lo que deseen. Esto es lo que hace Dios para con sus hijos, a quienes quiere bendecir. La pregunta sería, después de seguir este proceso de Ruth, ¿qué actitud debes tener cuando recibes la bendición de Dios? Veamos lo que hizo Ruth, que en este caso ella recibe la bendición de vos, porque es ella en este caso, pues es nuestro mejor ejemplo. Dice el verso 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido. Y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Bueno, Ruth se quedó, no se quedó para ella sola la bendición, porque incluso de lo que le sobró de la comida, le llevó a Ruth para proveerle alimento. Dice el verso 19, y le, perdón, a Noemí, y le dice el verso 19, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? O sea, aquí, allá hay una pregunta de sorpresa por la cantidad de grano que recogió. Claro, ¿dónde has espigado hoy? Y dónde has trabajado, bendito sea el que te ha reconocido. Fíjate qué importante. Aquí Ruth se dio cuenta que ya habían tenido favor para con ella. Es decir, perdón, Noemí está viendo lo que hicieron con Ruth. Y bueno, te das cuenta aquí, fíjate bien lo que dice, bendito sea el que te ha reconocido. Acabamos de ver el concepto de reconocer. Y es justo lo que le estás diciendo, bendito aquel que ha tenido favor para contigo. Y en la pregunta de Ruth se advierte que ella pues ya sabía perfectamente que lo que había espigado Ruth era mucho más de lo que comúnmente se podía espigar en una jornada. Y así es de que, aunque preguntó, de antemano bendijo a aquel que le permitió espigar. Independientemente de quién haya sido, Noemí hizo esta bendición para aquel que le haya permitido a Ruth espigar tan abundantemente. Cuando las personas son obedientes al Señor, reciben bendición. Y muchas veces esa bendición es además abundante, pero muchas veces es sobrenatural. Así de que la enseñanza en estos pasajes es muy clara. Cuando Dios te bendiga, sabrás que es un regalo de Dios, porque habrán pasado cosas sobrenaturales, no comunes. Y lo que debes hacer es igualmente
bendecir a otros si tienes la oportunidad. Porque cuando lo haces dando testimonio de lo que ha hecho Dios por ti, entonces de esa manera le das gloria al Señor. Eso es participar en las cosas del reino. Y continúa ahí el verso 19, dice, y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Hasta ese momento, Ruth eh, no sabe en realidad quién es vos y mucho menos tiene conciencia del mandamiento del capítulo 25 del libro de Deuteronomio, que nos habla de la viuda sin hijos que debía casarse con el pariente a fin de que por la descendencia el nombre del esposo fallecido no se perdiera. Recordamos este mandamiento una vez más. Deuteronomio 25, verso 5, cuando hermanos habitaren juntos. Aquí recordamos también ya analizamos la palabra hermanos, que no necesariamente tiene que ver con descendientes de una madre, sino parientes también. Dice, habitaren juntos y morir alguno de ellos, si no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Así es de que aquí se va este mandamiento, por supuesto que Ruth quizás no lo conocía realmente, porque quien le informa es su suegra, Noemí. Le informa de todo esto y le va explicando lo que tiene que suceder para ser redimidas. Y dice el verso 20, y dijo Noemí a su suegra, a su nuera, perdón, sea él bendito del Señor, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Fíjate qué importantes palabras de Noemí. Ese es un fuerte indicio de que efectivamente todo se estaba encaminando para que se diera cumplimiento al mandamiento de Deuteronomio capítulo 25, que ya hemos analizado, porque Noemí refiere a la misericordia que ha tenido Boaz para con Ruth, pero entendiendo que al estar cumpliendo el mandamiento citado, manifestó benevolencia, manifestó piedad, como se cita en la traducción, en beneficio del nombre del esposo de Ruth que murió. Por eso lo dice así. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, sea el bendito del Señor, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. En la expresión de Noemí vemos que lo que produce el hecho de que alguien que tiene el poder, voz, o que actúa en el poder de la palabra de Dios, como fue el caso de vos, pues ella primeramente glorificó a Dios, primeramente, como debe ser siempre, para no rehusar. ¿Y por qué le glorificó? Por no rehusar a los vivos y tampoco a los muertos. Hebreos capítulo 13, a partir del verso 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Qué importante es esto. Y fíjate cómo hoy en la mañana estábamos hablando precisamente de esto, ¿verdad? De los sacrificios de los que se hablan a partir de los autores del Nuevo Testamento, sabiendo de antemano que el templo de Jerusalén pues ya no iba a existir, ni los sacrificios, pero habiendo entendido toda la enseñanza didáctica, los simbolismos, el significado y los propósitos que tuvieron en el aprendizaje para el pueblo, continúan hablando de sacrificios, pero en ese sentido, una vez más, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer bien
y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dice el verso, continúa el verso 20, dice, después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Esto significa que había otros que podrían estar en la posibilidad de redimirlas, como más adelante vamos a ver. Sin embargo, como lo hemos visto en el proceso por el que se conocieron Boaz y Ruth, de antemano fueron acontecimientos que, pues, para nada fueron accidentales, por lo que podemos asegurar que Dios ya estaba obrando en lo que sería la redención de Noemí y Ruth. Dice el verso 21. Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Esto es muy importante. Está hablando de un periodo de tiempo. Fíjate, esto es muy interesante porque si vos le dijo a Ruth que se quedara con sus criadas hasta que se haya acabado la siega, ¿qué significa? Si la cosecha de la cebada estaba comenzando en ese momento que llegó Ruth precisamente a los campos, Ruth estaría en los campos de Boz, lo que en los simbolismos hemos identificado como el reino, durante 7 semanas, que es el tiempo que dura la cosecha. Esto es hasta Shavuot, 7 semanas. La fiesta bíblica conocida también como Pentecostés. Y recordemos bien que justo este tiempo inicia ¿en qué momento? También lo analizamos, en el momento en que se da la ofrenda mecida, la resurrección de Yeshua, etcétera. Verso 22. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando. Una vez más, recordemos cuál fue la instrucción, lo que le pidió Boaz a Ruth. No vayas a otro campo, quédate conmigo. Y Noemí, entendiendo esta importancia, a lo mejor en el aspecto material solamente, pero también importante, le dice, hija mía, no salgas. Perdón, respondió, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivían con su suegra. Noemí sabía perfectamente la oportunidad de explicarle a Ruth, de enseñarle a profundidad quizás lo que todo esto estaba significando para el futuro de Ruth y también para el futuro de Noemí. La redención, ser redimidas por un pariente cercano. La pregunta para nosotros sería entonces, ¿Dios está obrando en nuestras vidas de esta manera? ¿Estás permitiendo que suceda así? ¿Tú ya lo visualizaste? Si anhelamos que así sea, que estoy seguro que así es en tu caso, pues estamos seguros de que nos encontramos espigando fruto espiritual que nos va a permitir recibir en su momento la redención que tanto anhelamos. Que así sea. Benito Rey, gracias Padre Santo por esta oportunidad de compartir tu palabra, por seguir aprendiendo de tu maravillosa palabra, de todo lo que has dejado escrito, Señor. Todo lo que has permitido que quede escrito para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje, para seguir recibiendo consejos a través de tu palabra, Señor, que son los mejores consejos de vida. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa historia que nos enseña mucho acerca de nuestra redención, la redención que tanto anhelamos. En el nombre de Yeshua. Amén.